La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Sound Politicón. ¿Qué tal? Muy buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidos nuevamente a el programa Sound Politicón en su emisión número 14. Y pues bueno, como todas las noches, saludo aquí a un gran amigo de Lord Cacahuates, mi buen amigo Lord Pistaches, Raimundo Cárdenas. Raimundo, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Pues bien, sudando después de una semana crítica nuevamente para el país, una semana determinante pues, ¿no? En esta guerra político-comercial con nuestro principal socio, que es Estados Unidos, ¿no, Rey? Sí, una semana muy movida en materia de política exterior, pero también ya la política exterior es un tema de política interior, ¿no? Y para resolverlo también echas mano de muchas de las cuestiones que están a tu mano en la política interior. Entonces, decíamos la vez pasada que el contexto de los ataques de Donald Trump y estas, pues sí, amenazas de aranceles, después primero lo del muro, ahora encontró la herramienta del arancel, pues se dan en el contexto de su carrera para la reelección y también pues en cada ocasión que se viene un problema interno en la política norteamericana, una de las salidas que tiene el imperio pues es utilizar los ataques a China, a Huawei y ahora pues le tocó a México, ¿no? Entonces en ese contexto pues me parece que se movió pues la agenda nacional. Bueno, antes de iniciar ese tema tan polémico, ¿por qué no presentamos a nuestros grandes invitados del día de hoy precisamente para hablar de ese tema tan polémico sí. que se generó? ¿Quién tenemos por el lado de los chairos? De los chairos. No, ese lado al maestro Fernando Robledo, que es un gusto maestro. tenerlo por acá, estimado maestro. Él aparte de ser un experto en economía, en migración, pues hay que decirlo, fue director del Instituto Estatal de Migración. Todavía era instituto, ¿no? Cuando en el que era instituto. Entonces, sabe del tema, y bueno, también un conocido de toda la tropa zacatecana, Arturo López de Lara. Bienvenido, Arturo, dirigente gracias. estatal, ex diputado local, y pues ahora estás en el CEN Nacional. Así es, secretario de Gestión y Programas Sociales. No está nada más y nada menos. No, pues sabemos que Arturo es una figura fresca de la política aquí local, ha ocupado varios cargos, igual que el maestro, y pues bueno, invitándolos a que nos comenten y opinen, ¿no? Sobre estos temas de la agenda nacional. Y sobre todo, pues bueno, Arturo, vimos precisamente esa semana crítica, una locura de cómo México se presenta, negocia con Estados Unidos de una manera un poco lamentable por parte de la posición oficial del gobierno. Así lo vimos, así lo analiza todo el mundo. No sabemos. Tu parte. Bueno, los fachos, pues, los fachos, acá en nuestra mesa. Pero pues bueno. Arturo se echó un duro mensaje en redes sociales. Así es. ¿Y por qué no nos platicas cómo viste tú esta semana crítica, pues, para la política y para el país? Para el país, pues, ¿no? Bueno, antes que nada, muchas gracias, buenas noches, maestro Ray Carlos, y por supuesto a todo tu auditorio. Gracias por la invitación. Pues sí, efectivamente, lo que nosotros percibimos, o lo que yo percibí, es en primera instancia una debilidad por parte del gobierno como tal para enfrentar este problema. Más allá del fondo, es muy importante la forma en la que hicieron. Al fin de cuentas, la política, la forma es fondo. Y lo único que evidenciamos en primera instancia es que nos vimos agachones. ¿Qué ganamos? Muchos dicen que no nos subieran el arancel a un 25%. Para llegar a eso, México se puede haber defendido de muchísimas maneras. Lo hizo precisamente Felipe Calderón en algún momento, en el año 2009 y en el año 2010, cuando Estados Unidos no cumplió algunos compromisos por parte del Tratado de Libre Comercio, hizo algunas políticas retaliatorias, donde en algunos estados precisamente que tenían gran injerencia, algunos diputados y senadores allá de Estados Unidos, hicieron un arancel espejo y se frenaron.
Pero es muy importante cómo te presentas a la negociación, porque así como te presentas es como te ve el mundo y así es así como tú te presentas. Y lo que a mí me da tristeza el día de hoy, más allá de que no se haya logrado, de que no nos hayan puesto ese arancel, que por supuesto era lamentable y que había que frenarlo, qué bueno que no se llegó a ese grado, pero la forma en la que sucedieron las cosas, nos vimos mal, nos vimos agachones. Era muy claro la forma en la que Trump negocia, humillando, señalando, y nosotros simplemente dijimos, usted disculpe, señor. Y yo, como lo veo, es hasta como una crisis autogenerada, es decir, si esto sucede, sí hay una migración de muchísimos años que ha crecido, pero cuando les dice, vénganse, aquí van a tener todo, pásenles por todo, aquí van a tener trabajo, todo lo que ustedes quieran, motivan a que se vengan esas personas a México. A intentarlo, Claro. intentar cruzar. Entonces, ¿qué sucede con Estados Unidos? Dice, no, pues ¿sabes qué? O sea, lo frenas, y algo que en teoría debería ser política interior, porque nos preocupa también que no se desborde la inmigración. Ahora resulta que quien aprieta las tuercas es Trump. Entonces, pues yo decía, pues vamos a pedirle a Trump que si no quiere un aeropuerto también en Texcoco, ¿verdad? Y a lo mejor así logramos que le empiece a dar instrucciones a AMLO para que se hagan las cosas bien, ¿verdad? Entonces yo lo que creo es muy peligroso la forma, qué bueno que no se logró, el resultado es positivo, pero la forma, al fin de cuentas nos pone a México como un país agachón. ¿Cómo lo ves, maestro? Pues yo creo que hay distintas miradas. Ponerlo así como lo señala mi antecesor, es un poco simplista desde mi punto de vista. Hay que recordar que las exportaciones de México, el mercado entre Estados Unidos y México es de alrededor de 600 mil millones de dólares anuales. A partir del Tratado de Libre Comercio, que es cuando establecen toda esta estructura comercial, iniciamos como con 87 mil millones de dólares, lo que creció. Pero entonces, esas exportaciones, el 80% de nuestras exportaciones son para allá, casi un poco más del 80%, son hacia Estados Unidos. Y son básicamente productos intrafirma. Esto es, son productos de la Ford, de la Chevrolet, de Nissan Aeroespacial, etc. Lo que exportamos realmente nacional son productos como aguacate, tomate, lechugas, cosas así. Incluso ahora, pues, incluso la tequila y la cerveza ya no son nacionales. La mayoría de las tequileras ya las compraron los norteamericanos. Las cerveceras también, la Corona es de Miller, por ejemplo. Entonces establecerían aranceles para ellos. Hay una parte que sí comparto contigo. Si hubiera habido una estrategia, lo que presentan es como que no hubo un plan cuando se presentaron. Las tarifas, tal vez, si se hubiera soportado el tiempo, el momento, al 5, al 10, llegar hasta el 15 de las tarifas, hubieran protestado desde mi punto de vista más rápidamente. ¿De qué lado? Las empresas norteamericanas, y forzado a sentarse a la mesa, tal vez hubiera sido una posibilidad. La otra es que empieza el gobierno, y esa es una coyuntura, y ellos lo entendían perfectamente. Ellos entendían esta coyuntura. El país pudo haber entrado en una sesión de choque económico por estas tarifas que estaban, y era muy peligroso para el arranque de la administración. Y yo comprendo el gusto del presidente por haber evitado eso. No se nos quita entonces todavía la amenaza, pero yo entiendo el punto de vista del presidente. En lo particular me hubiera gustado que aguantáramos y que tuviéramos una estrategia distinta, pero es la coyuntura. Yo creo que hay que tratar de entender esa coyuntura. Y el otro problema, ¿cómo problematizamos el hecho de que se estén utilizando ahora las tarifas como un arma comercial, por ejemplo? De negociación. De negociación, entonces política. Y eso tiene otras implicaciones. Entonces digo que depende de la mirada. Podemos tener una mirada transnacional, o sea, global, en el sentido de que las instituciones que se establecieron incluso en todo el periodo de globalización, redes de producción y redes de distribución establecidas en la globalización, están ya llegando a un término.
y ellos lo entienden, y esas estructuras en las que México es una parte importante de esas estructuras. Acuérdense que un saldo de la globalización para México fue la pérdida de la cadena de producción nacional y la pérdida de la cadena de distribución nacional. Ya no podemos vender nuestros productos ni en Walmart, ni en Aurrera, ni en Sam's, ni nada de esto, muy poquito de lo que podemos vender. Entonces no es como en el periodo de la inicio de sustitución de importación, donde poder reconstruir la economía nacional sería fácil. No, ya perdimos todas esas cadenas de producción y distribución, tenemos que reconstruirlas. Entonces, para empezar una política de confrontación necesitas estar preparado institucionalmente, y el país no está preparado institucionalmente. Exacto. Entonces, México no está preparado, por ejemplo, para una guerra arancelaria como la que planteaba Felipe Calderón, o como la que está haciendo China. No estamos preparados para eso. En cierta medida, no. Las repercusiones de una guerra arancelaria son muchas. Hasta ahorita, por ejemplo, el público norteamericano está pagando per cápita alrededor de $800 por las tarifas que estableció Trump ahorita en este momento. A China. A China y a México y a otros países. Sí, cuando estamos ahí con los tomates, cuando puso las aguacate, tarifas al acero, al aluminio, etcétera. Entonces eso implica trastocar institucionalmente, porque ya no tienes confianza en las instituciones. La OMC, ¿verdad?, que era la Organización Internacional de Comercio, por ejemplo, esta organización que regula el comercio internacional ya no tiene validez. El tratado, los propios tratados ya no tienen validez porque se pueden violentar, ¿verdad? Todavía no lo ratifica este cambio del TLC Al TEMEC. Al TEMEC, todavía no se ratifica por las instancias legislativas de Estados Unidos y de México, y ya está siendo violentado. Entonces no hay respeto institucionalmente. Entonces, todos esos son estos riesgos que se vienen y cómo se vienen. Mire, yo creo que, ya nada más para concluir, creo que debe de prepararse el país, y el país debe de tener un acuerdo nacional de cómo enfrentar esta cosa, con todas las fuerzas políticas. Y ahí sí es importante esta unión del país, esta unión en una visión política y de camino a seguir. Y yo creo que ahí hay un reto importante, tanto para el Ejecutivo como para las fuerzas políticas, ¿verdad? Porque creo que no hubiera sido fácil esta confrontación. Teníamos las de perder en un principio. Al final, yo creo que el capital transnacional lo hubiera presionado de tal manera que cuando llegaran al 15% de las tarifas hubieran obligado a que se sentaran y a terminar eso de la manera que fuera posible. Pues mire, de acuerdo con Marcelo Ebrard, si las tarifas del 5% hubieran entrado, esto hubiera sucedido en nuestro país. Si hubiera incrementado el IVA, el impuesto al valor agregado, habría una pérdida de casi 1.200.000 empleos y habría una caída del 1.12% en el Producto Interno Bruto. Eso hubiera pasado. La devaluación, ¿no? La devaluación, efectivamente. Y a final de cuentas, vimos cómo la Cuarta Transformación se hincó ante el sistema neoliberal, ¿no? Pero ¿cuál era la opción que a ustedes les hubiera gustado? Mira, por ejemplo, ¿cuál no, sería? bueno, yo lo mencioné muy claro en un principio, porque al fin de cuentas, más allá de si se sustituyen importaciones o no, digo, al fin de cuentas, en esta economía global han cambiado muchísimas las realidades en las que estamos. ¿Sí? Y el hecho que no vamos a cambiar, porque al fin de cuentas somos seres humanos, y mucho depende de los mensajes que mandemos entre las instituciones y la forma de comportarnos. Para mí sí era muy importante, independientemente del costo, que encontrar el 5%, el costo para ellos iba a ser mayor. Y usted dice, oye, a ver, espérate, o sea, porque había algunas personas que me decían, ¿qué quieres que saque mi escopeta? O que digo, no, tampoco seamos, no nos vamos a tampoco es, eso no es, esa nos aplasta formalmente. Esa es una burla. A lo que voy es que, siendo inteligentes, y lo pongo esto como ejemplo porque ya se hizo, en su momento, insisto este caso porque así fue, Felipe Calderón, en su momento cuando precisamente lastimaron acuerdos del Tratado de Libre Comercio, escogió 120 productos de la Unión Americana y principalmente 35 estados, donde dijo, a ver, ¿dónde están los congresistas que son más demócratas y republicanos? Son los más álgidos contra nosotros. Pero no tuvo la magnitud de lo que tiene ahora. Hoy tiene una magnitud a todo, absolutamente a todos los productos, ¿no? O sea, era... Ok,
Pero eso se puede hacer, al fin de ¿no? cuentas. O sea, No, al fin de de que se cuentas, puede hacer, sí, pero el país no está preparado para eso. O sea, bueno, el tema es cómo se enfrentó. ¿Qué sucede? Que al fin de cuentas, ahora, en cualquier mesa que se siente, México, para el mundo, es un país débil. Es un país que está en decrecimiento económico, es un país que está en débiles sus instituciones, es un país que se está devaluando su dólar, es un país que aumenta el desempleo. Con mala percepción de las calificadoras nuevamente. Precisamente. Precisamente. Se equivocaron en el 2008. Imagínate las calificadoras. ¡Qué bárbaros! ¡Qué Oye, bárbaros! Digo, si vas a meter el tema de las calificadoras. Oye, las calificadoras, pues es que también- cuando saquearon a Pemex no dijeron nada, y cuando estaban construyendo Es toda otra esta cosa, alternativa ¿no? O sea, paralela no dijeron. no creen que y las ahora que le están calificadoras saneando las No, calificadoras. pero espérame, de los espérame. brazos armados Espérame. financieros Lo que de- dice de- Arturo de- es que la de Estados percepción Unidos. internacional ahorita de México, no solo en materia de inversión, sino ¿ya viste el en tweet materia de Paul política, Krugman? A ver. el hecho de que Trump Yo no he escuchado ningún. con mira, un tuitazo, mira, un tuitazo tú- bastó tú revisa- para poner en alerta al país. ¿Ya viste Vamos a lo que regresar con tuiteó Paul eso. Krugman y Stiglitz? O sea, revisa lo premios que- Nobel de Economía de la talla de Paul Krugman y Stiglitz están diciendo que la negociación de México dejó mal parado a Estados Unidos. Obviamente en el juego de allá, ¿no? O sea, es la decir, visión europea, por ejemplo, de Guardian, el día de hoy, la del periódico de Guardian, está señalando que no hay un triunfo real, y más con las revelaciones que señaló el Washington Post cuando dice que eso había sido un acuerdo previo incluso, ¿verdad? La retórica que se está utilizando y en los medios de comunicación es muy importante. Esto es para ver los tiempos, pero te decía, es que hay distintas lecturas, y las lecturas va a partir de los datos que cada quien tiene. Entonces, esta parte ya se había aceptado con antelación el recibir a los migrantes en México, o lo que ahora se denomina como tercer país seguro. Es decir, que ellos dicen que ya no, se había, es- ya se, es un ya, error, ya no se es, había, ¿verdad? Es un ya se error. había, ya se había establecido. Pero maestro, perdón, tenemos que ir a corte, regresamos para que concluya Con lo del el tercer país. con eso del Seguro, tercer ¿no? país, y también vamos a regresar con el tema de la visita ¿Mm? del gobernador Alejandro Tello precisamente a esta marcha o esta protesta que hicieron en La Tijuana, fiesta de la unidad. a la fiesta de la unidad. Platicábamos fuera del aire qué les parecía, y es bueno que se detuvo el tema del arancel, pero a cambio se dio que la Guardia Nacional manda 6,000 elementos, y hay toda una política para dejar de que la frontera sur sea tan porosa, ¿no? De que pasen este tipo de caravanas, y en eso les preguntábamos a ustedes, ¿es adecuado o no? De este lado, cuando menos yo diría que hay que estar alertas por el tema de los derechos humanos de los migrantes, ¿no? Que es, hay que tener en cuenta que México ha firmado tratados internacionales donde no les puede prohibir la entrada, si no es que me equivoco, siempre y cuando lo hagan de forma legal, pues que se registre. Que se registre. Entonces, ahí va la pregunta, ¿no? ¿Fue adecuado esa contraprestación? ¿Ustedes cómo la ven? ¿Tú cómo la ves, Arturo? ¿Fue bien o...? ¿Contraprestación? Pues sí, es a la cambio de la... La negociación que Sí, hubo. la negociación. A ver, es que yo siempre digo, ¿negociación a cambio de qué? Pues no nos dieron absolutamente nada. Porque de entrada, lo único que hizo fue una rabieta, porque está en elecciones y nosotros simplemente dijimos, sí señor, lo que usted diga. Entonces, ojo, yo lo que digo que es muy importante es que, por eso mencionaba hace un momento que esta crisis fue una crisis autogestionada. Desde el momento en el que permite y da mangancha de que se vengan todas las personas de Centro y Sudamérica, lo que se está generando es que nosotros no estamos teniendo este problema, y tú lo comentabas ahorita, Carlos. El propio Trump dijo, señores, ¿qué están haciendo con su política? frontera? Pero Pues, mira, Gloria. disculpa que te interrumpa aquí, pero no fue autogestionada, hubo intereses, alguien organizó las caravanas y aparecieron cuando las necesitaba Trump. Hay un artículo en proceso de Solalinde y de una investigadora norteamericana donde dice que fuerzas extrañas, incluido George posiblemente Soros, ¿no? Estados Unidos, estuvo implicada en la organización de esas propias caravanas. Se la compro. Una académica, pues. Adelante. Y el padre Solalinde. Entonces, hay una O sea, organización de eso, que eso sería perverso, pues. Coincido. Utilizar a los migrantes como instrumento para crear estas caravanas y Dirían hacer los abogados. aparecer como una invasión, lo que no es. Suponiendo que fuera real. Estadísticamente no se sostiene. Ok.
históricamente. Ok, se la compro. O sea, independientemente de cómo hayan llegado, o sea, con broncas o sin broncas, o a través de lo oscurito se hayan organizado, eso es lo de menos. O sea, lo importante es cómo reacciona el gobierno. O sea, cómo nos deja parado a nivel internacional. O sea, cómo, aunque haya sido acordado en lo oscurito, al fin de cuentas, a mí lo que más me preocupa es que nuestro país está perdiendo credibilidad en el mundo y no sabemos qué hacer con los migrantes. Y lo único que quedó claro es que nuestro presidente, al fin de cuentas, no supo qué hacer, se achicó y le dijo a Trump, quiero que hagas esto. Y él dijo, sí señor. Al fin de cuentas, mandó 6,000 elementos de la Guardia Nacional que ni siquiera son para cubrir la migración. El flujo migratorio. Va a haber por lo menos 8,000 deportados que van a estar en México, que nosotros vamos a tener que pagar. Por lo menos son los datos que son oficiales. Y luego entonces nosotros tenemos que irles a aplaudir algo que ni siquiera estaba en la agenda y que nosotros mismos autoprovocamos. Entonces, yo lo que digo es que independientemente de todo, necesitamos que esto, o sea, no tenemos por qué festejarlo en primera instancia. Qué bueno que no se hizo. Por eso no fueron a Tijuana el PAN. Pero mira, ponerlo como credibilidad es muy simple. ¿Ah, no fue? O sea, mira, yo creo que No, ponerlo no, como o una sea, cuestión de el PAN credibilidad, dijo si el que país no. perdió la credibilidad o no, es muy simple y ficticio. Lo que debe de ser es las fortalezas reales. O sea, ¿tenemos fortalezas reales o no para sostener incluso un enfrentamiento? Entonces, si no las tenemos, lo más apropiado para el país es prepararse. Eso sería lo... ¿Y las lo tenemos, pertinente. maestro? A ver, maestro, No ¿cuál las tenemos. es la dependencia de México en porcentaje? ¿Cuál es la dependencia de México con Estados Unidos comercialmente? ¿80%? Aproximadamente. Aproximadamente. Y energéticamente también. Por eso, O sea, donde se hubiera aplicado un porcentaje del 5%, Por eso, yo, mira, en ese sentido de cómo se enfrentó, o sea, yo lo que creo, y estoy de acuerdo con el compañero, es China que es atractivo, Rusia es atractivo, Es que si hubiera- Alemania es atractivo. Pues sí, pero las la políticas impresión de que da el México país, no lo hizo. esa impresión es que no iba preparado. El país no iba preparado, con un plan específico. Por eso se hizo lo que se hizo. Pero aquí no podemos, a mí me parece muy superficial decir que el país perdió credibilidad o no, cuando tiene o no fortaleza realmente. O sea, ¿cuáles son tus fortalezas? Las tarifas que ellos pueden aplicarle a todos estos productos, vuelvo a insistir, casi todo lo que exportamos es intrafirma. Lo que exportamos, ¿verdad?, son casi productos que no tienen aranceles en principio. Entonces, los aranceles más bajos del mundo. Sí, sí, sí. Ahorita con la política de Trump acaba de elevar, es el país con el mayor número de aranceles. Redujo en 0.25 la economía global por ese tipo de aranceles. Se redujo la movilidad global de la economía. Hay resultados. Esto no se puede llevar permanentemente hacia abajo. Ahorita está el debate incluso de la Fed. Trump quiere que la Fed baje los intereses, la tasa que la baje ahorita, pero el problema es que está ingiriendo directamente, y eso nos manda a otro problema, el problema de las instituciones, el problema de la institucionalidad. Hay muchos enfoques teóricos para abordarlo, pero ¿qué está pasando con las instituciones globales, como la Organización Mundial del Comercio, como el Fondo Monetario Internacional, como el FED, o no sé en español, sí, la FED, ¿no? La Fed. Sí, la FED. Así la conocemos. Bueno, si ya no hay una regulación institucional y se está haciendo política, ese es uno de los problemas fundamentales, la desinstitucionalización en la que está este momento. ¿Cómo respondes como país ante esto? Entonces, va más allá, pues, de una opinión o de decir que por una locura hace esto o lo otro. Yo lo que creo es que debemos de centrar un poquito la atención en este proceso de desinstitucionalización, Del paso del neoliberalismo a algo... algo que no sabemos, yo- una especie de economía nacionalista que todavía no queda claro cómo se está presentando. Es que ese es el problema. Por eso digo, El la fortaleza costo del país está siendo altísimo. El país debe construir fortalezas. Yo estoy de acuerdo contigo, pero debemos de construirlas y desarrollarlas, y no la tenemos como país. Ahí sí estoy de acuerdo contigo. Y creo que la tarea más importante ahorita es estar en torno al presidente, como fuerzas políticas, la que sea,
¿tá? Pero la obligación, creo, del presidente debe de ser de convocar a... Maestro, pone sobre la mesa el tema de esta unidad en torno al presidente. Se dio, interesante es que el sábado se convoca una manifestación de amistad, de unidad entre los pueblos, y el PAN claramente con su presidente dice que no van, el gobernador Javier Corral, Cabeza de Vaca, creo que fueron los que dieron una manifestación más concreta de que no irían a prestarse a ese juego. Ese show, ese circo. No, entonces, pero por el otro lado, Alejandro Tello sí fue, el tema de los gobernadores priistas también fueron. A mí no me gustó tampoco esa convocatoria. Exacto. Pero, entonces, ¿qué hay que hacer? O sea, no me la pregunta es... No me parece la postura de un estadista. Exacto. La pregunta Eso es... hubiera hecho Morena, ¿no? O sea, Véngase de este lado, maestro. La pregunta es, o sea, ¿cómo hacer esa unidad en torno, cómo construirla, ¿va? con propuestas, o ¿cómo sea, construimos la ve que- fortaleza del país? pero bueno, yo no veo que el ¿cómo PAN se- vaya ¿cómo se o sea, construye sea la posicionado fortaleza del país? estratégicamente pero en contra de Andrés Manuel. O sea, me parece que el PAN está diciendo no y va a ser un contrapeso constante a estas cosas. El Más saldo, allá- mira, el saldo A ver, maestro. el saldo de la administración de la transición del PAN, el 2000 y estos 2 sexenios que tuvo, es que tenemos una destrucción institucional tremenda. La calificación del país como una institución corrupta, ¿no? Estamos en el número 123 en términos de ingobernabilidad por el Banco Mundial, nos colocan en uno de los puntos más bajos de ingobernabilidad. Quiere decir que no tenemos fortaleza institucional y por eso pasa lo que está pasando. Entonces yo creo que una parte muy importante sería fortalecer las instituciones, pero las viejas instituciones ya no funcionan. Hay que refuncionalizar al país, hay que reestructurar, y ahí es donde debe el muchacho que acaban de matar, este estudiante Norberto, si ves que atrás de todo ves la nota de la madre angustiante porque los forenses no fueron, le informó a la procuraduría, no fueron, dejaron parte del cuerpo porque no buscaron ahí mismo. pero hay béisbol, maestro, hay béisbol. Pero a ver, dejaron yo esto. quisiera dejar muy claro algo. Si alguien es experto en destruir instituciones, se llama Andrés Manuel López exacto, Obrador. desde la jefatura de gobierno. Para sacar y iniciar. Lo que ha hecho en Es una estos postura días, política. lo que ha hecho en estos días y de atacar de una manera con mucha claridad desde el Poder Judicial y muchas otras instituciones, bajar los recursos a muchos organismos autónomos es muy peligroso. Y ese tema, en lo particular de Tijuana, por supuesto que hay que apoyar a la institucionalidad del presidente, y yo creo que ante las amenazas de Trump, y estoy convencido de que todos debemos de apoyar a Andrés Manuel López Obrador, sin duda. Lo que se hizo en Tijuana fue simplemente para aplaudirle a él en lo personal, o sea, otra vez un culto al ego del presidente. Queda claro que algunos presidentes tienen que ir, algunos gobernadores tienen que ir, porque si no, no les dan lana. O sea, al fin de cuentas, aquí, por ejemplo, en Zacatecas, ya le quitaron a Tello el 3x1. Ya es le 2 por quitaron, 1, ya es 2 por 1. o sea, ya le por quitaron, al fin de cuentas, el fondo minero. Exacto. Y le quitaron todas las instancias infantiles el dinero, que gracias al PAN Pero también tiene esa presión en PAN, ¿no? Sí, claro, por supuesto. O sea, pero no fueron. Fueron algunos. Y No, eso el lo PAN creo sintieron. que no. Sí, ahí estaba el gobernador de Durango. ¿Aguascalientes? No fue de Aguascalientes. De Durango y de Querétaro, Ah, ahí ya. estaban. Y los entiendo, al fin de cuentas, como ha manejado la política de que si vas, te doy, y si no, no, fuera las institucionalidades. ¿Qué presidente Entonces, hace eso? Dígame usted. Qué peligroso. Entonces, véngase para acá, entonces sí, apláudenme. Entonces, lo único que pasó ahí fue un show político para aplaudirle. Bueno, el discurso de Muñoz Ledo fue muy bueno, ¿no? O sea, que sí recrimina pues el tema de la militarización de la frontera, ¿no? Al final de su discurso hace una mención a eso. Y es ahí donde también, a ver, por ejemplo, tú, Carlos, ¿estás de acuerdo que Tello haya ido a Tijuana? Pues mira, bajo ese sentido que dice Arturo López de Lara, pues obviamente tiene que ir. ¿Por qué? Porque si no va. Pero no es una muestra de unidad, ¿o sí? Es una muestra de unidad. O sea, yo lo que yo veo en la oposición es que, por ejemplo, en tiempos de que Trump atacó a Peña Nieto, ahí sí hubo una unidad, hasta López Obrador dijo hay que apoyar a Peña Nieto. Sí, exacto. Y ahora esa misma actitud no se ve
en la oposición. Sí, pero yo creo que O sea, la es mayoría decir, de los casi asistentes... aplauden, estaban así Pero con que hay espérame, aranceles, que hay aranceles. ahí va. Che, no hay aranceles. Pero mire, Lord ahora Pistaches, eres más déjeme le digo una trumpista cosa. que los de Trump. Déjeme le digo una cosa. Precisamente yo creo que el 80% más de los asistentes a la convocatoria del presidente López Obrador obedece más precisamente a recibir a cambio algo, a que esté de acuerdo el sentido de la De los que convocatoria están al como templete. usted la dice, maestro. Yo en lo personal, Digo, lo que se fue a fue dar, una mira, convocatoria ridícula. la ridícula. postura del PAN, por ejemplo, a nivel nacional ha sido de crítica, pero no de propositiva. No hay nada propositivo. Oiga, y en la La única mañanera, propuesta oiga, es la de presidente, ¿qué Calderón. piensa que...? Amor y paz, ¿cómo? Un presidente Pero eso, ¿qué mandando un querías? ¿Que mensaje. mandara a la guerra? O sea, neta, a ver. Así como lo exigió con Enrique Peña. A ver, Así con como Peña lo exigió. Nieto, lo que dijo es, hay que apoyar al presidente. No. A lo que dijo, ¿cómo no? Ahí está. los Ahí tweets, hay un ahí están los tuitazo tweets. y ahí están los ¿Verdad? tweets donde dice... Ahí dice, hay que apoyarlo. donde Y luego, dice a ver, pero por eso, a ver, la mediocridad hay una mala, o sea, desde tu punto de vista, mala estrategia y es un mal. ¿Cuál hubiera sido lo que debía haber hecho el gobierno? ¿Lanzarse una guerra de aranceles? no una guerra de aranceles, pero sí una postura un poco más ¿Cuál? férrea. O sea, ¿qué es una postura más férrea, güey? Pues Yo sí creo que era importante, en primera instancia, sí una definición de tipo arancelario. O sea, sí tenía que hacerlo. Entrarle. O sea, está muy claro cuando tú ves el libro de cómo negocia Trump, pues él lo hace y son sus clásicas valentonadas. claro. Si tú no lo leíste o no lo viste, pues ya sabes cómo va a reaccionar. Digo, ya sabes cómo va a Sí. reaccionar. Entonces, si tú te doblas, y él dice, si se te dobla, humíllalo. En No cambio, sigue. y está escrito por él, y si se te pone al tú por tú, pues lo respetas y ya vamos a ver cómo nos toca. Y en su talk show del que tenía, Sí. se veía claramente El cómo aprendiz. Y el el tema aprendiz. es que eso ha sido una constante y así ha negociado a la luz de todos. Entonces yo creo que al fin de cuentas, sí nos lograron los aranceles, pero al fin de cuentas Deja mal sabor de boca. es que más allá de mal sabor de boca, porque eso puede ser simplemente político, al fin de cuentas la economía, su principal valor es la confianza. Entonces, si no hay confianza en la inversión. en el país, en sus autoridades, en que van a Pero esa confianza la otorgan las instituciones. Y lo que Sí, está claro. haciendo Trump es destruir estas instituciones o que no sean relevantes. ¿Verdad? Ese es un problema. Pero yo creo que a partir pues de esta situación que nos sucedió, yo creo que una de las tareas de todos los partidos políticos, académicos, el propio gobierno es cómo fortalecemos, cómo creamos fortalezas y cómo se crean estas fortalezas, lo que necesita el país para ser fuerte. En principio yo creo que es la construcción en instituciones confiables de toda índole, desde las procuradurías, etcétera, porque no se está viendo esa fortaleza institucional. ¿López Obrador crees que las construya? No es solo López Obrador, es el papel O de el la sistema sociedad político. civil y el sistema político. Entonces está empezar de cero y reconstruir un país sin el consenso, sin la convocatoria, sin un nuevo pacto social. Es difícil. Es difícil porque puedes estar modificando instituciones como lo está haciendo con Pemex, como lo está haciendo gradualmente y poco a poco, a como alcance el dinero. Pero ¿cómo reconstituyes la Procuraduría? Que ya Pues se no llama alcanzó, Procuraduría? se endeudó Pues, nuevamente con Pemex. ¿Pemex no se endeudó? ¿Cómo no? No. Pidió nuevamente crédito. No, es la Es una reestructura. reestructura. Hasta ahorita es una reestructura. Hay que explicarle. al Ah, compañero bueno, una es que reestructura. acá los de la 4T tienen definiciones y otros No, eso lo datos. mismo hizo Tello. Sí, sí. Lo mismo ¿Qué? hizo Tello. ¿Tello maneja Pemex o cómo? Reestructuró Crédito. su crédito. Miren, incluso Pero en esta bueno. parte, para la reconstrucción del país Es que estudió economía. hay una teoría monetaria, por ejemplo, en la que se señala, la nueva teoría monetaria, vean esa parte, en la que se señala que el país incluso puede endrogarse mucho más allá, siempre y cuando esa inversión que haga de la emisión de dinero se esté destinada a proyectos productivos, ¿verdad? O a la creación de la infraestructura. Entonces, y hacen la comparación, por ejemplo, el déficit japonés, que es 4 veces más grande que el déficit de los Estados Unidos.
Y supuestamente lo que la nueva teoría monetaria lo que señalan es que mientras sea para la construcción de la infraestructura es posible esto, y no como la antigua lectura donde se descomponían los factores, si emitías nuevo dinero y metías dinero a la economía, generabas un proceso inflacionario. Pero digo, es como un ejemplo de lo que se puede hacer. Yo creo que una parte que sí creo que debemos centrarnos es cómo construir esas fortalezas para el país. Sí, yo lo que para mí es muy claro, digo, he señalado que lo que no podemos es abstraernos de una realidad internacional. Y tal pareciera que eventualmente este gobierno lo que quiere es vivir en un México cerrado, como si no existiéramos. Es así que no quiere ni salir de México el presidente. Independiente. Y ojo, me queda claro que tiene una posición institucional de lo que él desea o la visión que tiene Morena como tal, y tiene los votos para hacerlo, y tiene la mayoría en las cámaras, y tiene la mayoría en los congresos locales. ¿Por qué no lo hace? ¿Se explico? O sea, al fin de cuentas, le gusta mucho el show, lo dice, pero al fin de cuentas cosas que son muy complicadas no le está entrando el tema. Que creo que lo que urge, al fin de cuentas, es dejar con mucha claridad qué nos va a hacer daño, como lo que estamos haciendo ahorita, porque contra lo que no va a poder López Obrador es contra la realidad internacional. Y la realidad internacional es que ya nos bajaron la calificación, la realidad es que ya se bajó, que el dólar se está disparando, la realidad es que no tenemos empleo. Bueno, el dólar no bajó. Ya bueno, estaba viendo a 19.72, ¿no? Qué chido. Iba a llegar tiene 2 años oscilando entre 20. Y pues bueno, bajo esa tesitura también llegó a estar a 21. También se la compro. Un indicador. 1 de 15. O sea, para hacer posturas políticas se puede decir lo que sea. Pero al fin de cuentas, el punto es que todos los indicadores de crecimiento están detenidos. Tiene 6 meses en el gobierno, hombre. Y fíjese cómo vamos, 6 meses y vea cómo está el país como 6 años internacionalmente, interiormente, precisamente como usted está diciendo, maestro, de la crisis institucional que hay dentro de todo el aparato. Sí, hay que reconstruir todo eso. Pero llegan con un machete. O sea, ¿crees que en 6 meses se reconstruye eso? La verdad. De todas las instituciones está carajo. ¿Cuánto hay que esperar? Ese es un punto. ¿Cuándo hay que esperar? Llegamos 70 años a este momento. Mira, bueno, en materia de seguridad ya dijeron 6 meses, no en octubre, pues. Y van a dar resultados que no se ven. O sea, no se ven, ¿verdad? Al contrario. O sea, en el tema de seguridad, dijeron que en octubre, bueno, que se dio la crisis esta. El PAN estuvo 12 años ahí. Nos falta Norberto. Pero lo enfrentó. Con tantos muertos. Enfrentó un tema. Enfrentó un tema. Crecimiento mucho mayor, por lo menos que el de mucho mayor. El promedio que el crecimiento del sexenio de Fox. A ver, lo pones el crecimiento. Hubo excedentes de petróleo con Fox. ¿Dónde están? Se quedaron ahí, se quedaron por ahí. Se quedaron por ahí. Se quedaron por ahí. A ver, llegamos a un punto en donde decimos, bueno, ok, México, independientemente del... Pero a ver, ¿tú cómo viste la visita del gobernador? No, a mí me parece bien, o sea que en ciertos puntos, obviamente, por ahí quien dijo, dicen, pues sí, es muy buena la unidad, pero cuando no tienes para la nómina magisterial, pues vas a donde te llamen, ¿no? Claro. Se entiende la coyuntura pues de los gobernadores, ¿verdad? Ahora la está aplicando como Trump, es un rey. Pero se entiende pues el papel del gobernador. Lo que sí yo digo es que me gustaría ver, es de aquí, ¿qué debe hacer México? O sea, planteamos de que la negociación, es dispar, ¿no? Obviamente no puedes negociar adecuadamente o no vas a tener ellos son resultados. Los del ejército, son los que tienen el ejército, el control monetario y el control financiero. Entonces, ¿qué hacer frente a eso? Es la pregunta que me gustaría que Arturo y el maestro Robledo nos pudieran. Yo lo señalé, es fortalecer al país, y eso implica una gradualidad, porque no hay un proceso inmediato, ¿no? Entonces no lo puedo politizar y decir fortalecerlo, habla de independizarlo. ¿Cómo? ¿Cuál es la medida de fortalecer un país? Un país, un estado, nación, se compone de su población, de su lenguaje, de su lengua. Tiene funciones específicas con un poder legislativo, ejecutivo, y esas instituciones que ellos representan. Para mí, debemos de fortalecer al país
primeramente con Nuevas instituciones. nuevas instituciones, pero eso no se logra si no convocamos un pacto social nuevo, ¿sí me entiendes? O sea, no es Un nomás nuevo como- pacto por México. Pues como lo Pues quieras sí. denominar, ¿verdad? O sea, incluso podríamos dejar la denominación a quien quiera ponerla, pero tienes que convocar a eso y decir entre todos, no que diga el presidente, no que diga Morena qué tipo de instituciones y cómo construimos estas instituciones. ¿Qué necesita el país? O sea, el país necesita instituciones de desarrollo, una Secretaría de Economía que pueda reconstruir las redes nacionales de producción, las redes nacionales de distribución, y eso lleva todo, infraestructura. Cuando ellos llegaron, ellos crearon su infraestructura. Tienen más de 3,000 Walmart con estacionamientos y con todo, unas tiendas de conveniencia, y conveniencia como usan el término los norteamericanos, no la traducción que hacemos nosotros. Construyeron todas esas tiendas, toda su infraestructura está ahí para sus tiendas. Nosotros, imagínate lo que tendríamos que hacer para construir nuestra propia red de distribución nacional y la red de producción nacional, que no la tenemos, ¿verdad? Para producir nuestros propios Pero vamos a tener Alimentos. trenesote, maestro. Fíjate, por ejemplo, Un trenesote en el sur. para transportar ahora sí bien a para- los migrantes para- hasta Tijuana. China construyó una red de ferrocarriles concéntricos impresionante, tiene Sí, sí, sí. la No, red no. más rápida O sea, está de bien en trenes China, y pero son, está mal en func- México. No, son no. funcionales Claro que para no. su economía. Aquí Y está van bien a, la malla. y China va a presentar Ahorita un no. tren que corre a 650 kilómetros en el 2020 y tiene una red de más de 18,000 kilómetros de vías férreas con trenes rápidos de más de 350 kilómetros No, por hora no, no, no. que comunican a todas las regiones. O sea, siempre No me malentienda. O sea, si comunicamos una región en la a ver, ciudad que Arturo, es- porque lo hacen al o sea, tiempo. yo digo eso, Sí. pues, o sea, que ese tipo de instituciones, o sea, ¿qué institución necesitamos en economía para reconstruir esto? Entonces necesitamos una institución fuerte con ciertas características. La de Yo ahorita creo no cumple la función. ¿Sí me que entiendes? lo importante es entender lo que está pasando a nivel mundial. Y a nivel mundial los países se están especializando. Entiendo la autosuficiencia, que por supuesto hay que tenerlo, Eso es pero, básico. pero también creo, y son ejemplos muy sencillos, cuando promovemos, por ejemplo, que se cultive el maíz y que damos ciertos incentivos, provocamos que se produzca más maíz, pero por ejemplo, no promovemos el hecho de producir berries, por decirte una idea, que es 400 veces más productivo y más dinero, producir berries que maíz. ¿Por qué? Por una malentendida autosuficiencia alimentaria. Porque al fin de cuentas, si tú tienes lana, compras el maíz de cualquier otra parte del mundo. Ahora bien, ¿qué creo? Que hay que especializar al país de una u otra manera. Y yo vuelvo al tema, porque sí es importante el tema político. Yo coincido con el maestro en el tema de que es importante un nuevo pacto por México, para que todas las visiones sean tomadas en cuenta y que podamos concertar un mejor país. Pero que es importante que parte de la cabeza, mientras nuestro presidente siga neciamente señalando fifís contra chairos, Vamos a seguir polarizándolos. pues, ¿qué quiere, va? Cada quien que se ponga la camiseta y esto nunca va a caminar. Entonces, son discursos hipócritas. ¿Qué creo? Que en primera instancia, a través de acciones, necesita dejar de insultar y de dividir al país. Luego entonces viene la voluntad, porque insisto, podemos hablar de números, señalamientos, pero al fin de cuentas somos seres humanos. Y es a través de la confianza y a través de cosas muy sencillas como nos podemos entender. Y me voy más allá, hipotéticamente, que no hubiera un nuevo pacto por México, que no pudiera, como él lo llama, los conservadores, los malos, el pueblo malo y los ricos abusivos, tiene la posibilidad de hacer sus instituciones. O sea, aquí no hay pretexto, o sea, aquí no hay nadie a quien le puede echar la culpa al peje para acabar pronto. Si México no crece, es por su culpa, porque tiene la mayoría de todo y puede hacer las modificaciones y las instituciones a su gusto. Me llama la atención que lo critique porque critica a la gente y le dice fifí, si usted le dice peje, entonces debería predicar con el ejemplo. Tomo su opinión, el señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo hace más digno usted. Estoy de acuerdo, profesor. Pero bueno, para el fin de cuentas, ese es el problema, que cuando en la política al fin de cuentas es un espejo,
Y si el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando se para e insulta, ¿qué espera a cambio, maestro? Sí tiene que cambiar la O sea, ¿sí me retórica explico? a Andrés Manuel. Entonces, si tenemos yo una creo- actitud más digna, él tiene que reconocer eso Así en un es. momento determinado. ¿Cuál es Pero la- sí le conviene o no, políticamente. Bueno, No sé. buena pregunta. Políticamente, quién sabe Ya, si a o lo sea, yo mejor creo se que- le suelta de la incluso- mano. Ya incluso no está yo en campaña, ese ya PAN veo que no no está le en campaña, conviene. ya es presidente. Hay que hacerle Y es- entender eso, Y maestro. es presidente de Hay todos. que hacerle entender eso. Que es presidente O sea, de a mí me todos parece que y el que debe de posicionamiento del también PAN, de gobernar. O sea, esta parte. estratégicamente de Y hace cosas que no nos posicionarse gusta. A mí no me gustó como una oposición, pues el no, festejo en no se Tijuana, hubiera- ¿verdad? no se va a sumar. Bueno, yo no me sumaría si fuera el líder del Blanquiazul. O sea, porque me estoy planteando como la oposición, o sea, real, ¿no? Exacto. Que es lo que me parece que está haciendo Marco. Pero ojo, eso al fin de cuentas hubo manifestaciones de apoyo. Pero ¿cuál es el tema? Que cuando quieres y te lo convocas a que vayas y te sientes y le aplaudas como foca, pues está cañón, ¿va? O sea, dices, oye, espérate, sí te respaldo institucionalmente y con todo lo que tú quieras, pero no me pidas que me siente y representando un partido político a que te aplauda. O sea, porque te vas a echar un discurso que simplemente va a ser para lavar como tú crees, ¿no? Por eso es lo que te digo, mira, por ejemplo, si el país y las fuerzas políticas le exigieran al presidente construir una nueva Secretaría de Economía, que tenga metas, por ejemplo, esta de abrirse en cierto porcentaje, en cierto grado, el comercio a la Unión Europea, con metas, es decir, bueno, hay que incrementar el intercambio en 5%, 10% gradualmente. Vamos a buscar otro como política y como compromiso y metas, ¿verdad? Para ajustar y dar cuenta, cuando nos propusimos tanta no la logramos, ¿verdad? Por estas circunstancias, porque hay enfrentamientos, no nos permite Estados Unidos, estamos luchando, pero sí se necesita buscar, o con China, fíjate, por ejemplo, en el caso de China ahorita tenemos un intercambio Para eso de hay que ir al G20 80,000 y no quedarse en las Hay que mañaneras. decirle al señor presidente Pero que eso se va vaya al G20, 80,000 maestro. millones. Claro que para necesario. eso se va al Sí, G20, claro. claro. A estas reuniones Pero, internacionales. Mira, si Peña fue hubiera todas- ido acá en un vuelo acá de Viva Aerobús, Por eso. baratito, para que no le cueste tanto y para que no Nos diga echamos acá, la cooperacha. la cooperacha, vaya al G20 y miren, le mandamos a José Antonio Mir de traductor, Mira, fíjate. para que no la Y a riegue. Naya. Mira, mejor Mid apoyó. Sí, apoyó. Pues, lo vi, déjame lo vi, decir lo un vi. poquito. Mira, en el caso de México, Trump dice que no lo necesita, pero no es cierto. Los mexicanos, Sí, el año, no, en 2017, que es la estadística última que me acuerdo, alrededor de 18 millones de mexicanos fueron a los Estados Unidos, 18 con lo que gastan en promedio per cápita. Y fue casi un 25% del total de los turistas que recibió Estados Unidos. Nada más de los que van y compran y gastan, ¿no? Sí. Con China, gradualmente de 25,000 chinos que venían americanos, ahorita tenemos 125,000. Y hay nada más 100 millones de millonarios nuevos chinos ahorita. 100 millones. O sea, yo digo, A ver, esta política yo de creo atraer que- gente, de buscar gente, sería posible con nuevas instituciones, con nuevos programas, con una nueva forma de proceder. A ver, maestro, yo creo que Pero hablar- ese es mi punto de vista. Sí, está bien. Pero yo lo que creo es que hablar de nuevas instituciones, de hablar de nueva burocracia, de hablar de cosas distintas, está bien, se entiende. Pero al fin de cuentas, las motivaciones son muy sencillas y es relativamente fácil darle las motivaciones correctas a los mercados. Nadie está peleado con su bolsillo. Cualquier inversionista que no vea una claridad en lo que va a pasar, no va a llegar. Cualquier turista que sienta miedo de viajar a cualquier país, no va a ir. No, ahí. Lo que ocupamos aquí en México es que las motivaciones sean las correctas y los mensajes sean los correctos. Paradójicamente se incrementó el turismo a los destinos de playa, por ejemplo, con toda violencia. Inexplicable. Inexplicable. ¿Nacional o internacional? Nacional. Ah, En el nacional. caso de nacional. México, sí. Y digo, por lo que decía, con todo y violencia es inexplicable. Creo que también aquí en Deja Zacatecas. terminar. Sí, perdón. Perdón. Ok, está bien. Es que, a ver, Te cortamos la inspiración. está bien. O sea, el tema es que Que en la dat- generalidad, Los datos dicen otra cosa que el discurso. Nosotros tenemos a ver, datos. los datos, los datos dicen que decrecimos este trimestre y que vamos para el hoyo. Es un trimestre nada más. Es un trimestre. Pero ¿no? tuvo 12 años. Y crecimos al 4% sostenido. Es más, si te vas, por ejemplo, a la región donde hemos gobernado constantemente el PAN, que es la región del Bajío,
hemos crecido constantemente a números similares a los de China. Y eso no es obra de la casualidad, es porque hay políticas que son muy concretas Tuvieron el comando y del que son país. efectivamente motivaciones correctas para los inversionistas y que ven seriedad en los gobiernos locales para invertir a mediano y largo plazo. No es casualidad que tengan unos clústeres impresionantes y que constantemente estemos al 4, 5, 6, 8 y hasta el 10% en la región de Guanajuato, Aguascalientes, Querétaro. Eso es lo que le hace falta a México, cosa que no está pasando La ahorita. estructura jerárquica de México, en términos de ciudades y aglomeración, es la misma desde la colonia. Desde que está la colonia. Hace 10,000 años. Y apenas está cambiando hacia la zona de Querétaro, ¿verdad? Hacia la zona de Puebla, apenas, pero la jerarquía urbana es la misma. Bueno, acaba de abrir la empresa de O sea, carros nomás alemanes, para ¿no? decir, Pero no es correcto. Así, Conclusiones, tenemos que nosotros si mantuviéramos el ritmo de crecimiento de la población de zacatecanos, ahorita deberíamos de ser 5 millones de zacatecanos aquí. Arturo, No tanto. maestro, Muchas muchas gracias, gracias por haber venido. Estuvo muy Al padre el contrario, tema. muchas gracias. Ojalá Muchas gracias, Carlos. podamos tenerlos nuevamente aquí. Ya vienen otros temas también de efervescencia local. Y pues bueno, gracias Lord Pistaches. Ahí estamos. Gracias. Y pues bueno, ya no supimos cómo quedó Golden y Raptors. Sí, está al medio tiempo. Al medio Hay que tiempo, ver pues bueno, hay cómo que llegar termina. pues. Vamos Muchas a gracias a todos verlo. ustedes. Sí, Vamos Gracias a verlo. ustedes y gracias por la Gracias a invitación. todos. Maestro, Empezamos gracias. bien, pues, gracias a Gracias. Gracias a todos. Gracias. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Adiós. Sound Politicón. Sound Politicón. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.